Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, tardes. Lisa. Buenas tardes, dicen. Buenas tardes. Ok, vamos a... He hablado con su licenciado Carlos Milca, y me comentó lo siguiente. Creo que ya tenemos la fecha del examen. Creo que ya es oficial. Bueno, dentro de este examen, no sé quién está con audio. A ver, vamos a ver. Participante. Ok, entonces ya tenemos fecha de examen, creo que va a ser esta semana o la próxima. No sé si examen final, la verdad que no me comentó eso, creo que sí. Y bueno, tenemos que acabar el día de hoy lo que estábamos viendo la anterior semana, porque en realidad va a ser evaluado lo que es la elaboración de la planilla tributaria, es esta de acá, ok, con lo que va a ser... en este caso, a ver, vamos a ponerlo acá, con lo que es el formulario, el llenado del formulario 608, como que ustedes ven aquí, ¿no? Ya, vamos a hacer el llenado. Este sería el caso práctico que tendríamos que ver nosotros el día de hoy, ya, para que podamos, en este caso, elaborar esta planilla de tributaria, ¿ya? A ver, nosotros tenemos aquí el formato, este es el formato que estableció el ministerio en este caso, o que estableció la normativa del Servicio de Impuestos Nacionales. Este es el formato de la versión 3, ya, planilla tributaria versión 3. ¿Ya? Si bien había un formato versión 1, ese contenía errores en lo que fue la elaboración y diseño del mismo. Luego se cambió a la versión 2. La versión 2 es la que estaba vigente con lo que era el aplicativo Facilito. Y esta planilla, versión 3, ya se utiliza prácticamente con lo que es el aplicativo Mis Facturas, ¿ya? Y se envía justamente a lo que es la oficina virtual de Servicio de Impuestos Nacionales a través de envío de planilla tributaria. Fíjense, a diferencia del anterior, nosotros tenemos todas estas columnas acá, que están con, en este caso, con otro color que es un color celeste, esas columnitas que fueron adicionadas considerando lógicamente lo que es el régimen 7RG, ¿ya? Estas facturitas que están, en este caso, con un porcentaje muy diferente a lo que es el RCIVA, pues, ¿no? En este caso, para descargo, que estaríamos hablando del 13%, que aquí ahora tomaban el 5% para estas facturas de este régimen que actualmente ya no está vigente también. Eso hay que tomarlo en cuenta. A ver, vamos a ver, en este caso, usted fue nombrado como contador y le pidieron elabore la planilla de sueldos. En este caso, elabore la planilla de tributaria para el mes, ¿no?, de abril de 2021 con los siguientes datos. Fíjense, nosotros tenemos datos que necesitamos para elaborar esta planilla tributaria. Le vamos a quitar las fórmulas a todo esto porque, bueno, considero que no hay mucha necesidad, ¿ya? Aquí, el año, en esta columna del año tendríamos que colocar, lógicamente, el año al cual estamos haciendo referencia. Dice año 2021, mes, abril. Entonces, año 2021, mes, abril. ¿Ok? Esos datos se repetirían, lógicamente, las 4 personas, ¿ya? De acuerdo al enunciado. Aquí tenemos el enunciado, ¿no? Son 4 personas. Estos serían los datos de carnet de identidad, que eso es lo que colocaríamos aquí, ¿no? Número de documento de identidad, colocaríamos esos datos, ¿ok? ¿Qué más?
los nombres. Aquí tenemos los nombres de las personas. Y lo que vamos a hacer es llevarlo aquí, donde dice el nombre, y lo pegamos. ¿Ya? Fíjense que aquí, lógicamente, en esta planilla tributaria hay cada columna para cada dato, en este caso, para nombre, para apellido y segundo apellido. Aquí tenemos, vamos a cortar Saucedo, pegamos aquí Saucedo y pegamos Solís, ¿no? Lo mismo hacemos para los otros, Richard Torres, cortamos, pegamos y Vaca, cortamos y pegamos. Para colocar en la columna que corresponde cada apellido. Aquí, vale. Aquí tenemos Libardo Flores, entonces quitamos, pegamos, cortamos, pegamos. Lo mismo aquí. María Ortiz, no pasa, entonces colocamos los datos de nombre, primer apellido y segundo apellido en las columnas que correspondan, ¿no? Ok, hicimos esa segregación. ¿Qué más? A ver, ¿qué más nos pide? El código de dependiente. Ok, ese dato no lo tenemos, el caso de estudio no lo plantea, pero bueno, vamos a colocar, en realidad el código dependiente no es más que un número de NIC, el número de NIC independiente que quería tener esta persona. Pongámosle que esta termine en 010, ¿no? Si es un número de carnet, en este caso le pondríamos el 017, aquí 013, y para esta persona es 011, listo. Ok, en otras palabras, ¿qué es el código dependiente? El código dependiente es el número de carnet más 3 dígitos, ¿no? Que es lo que hemos adicionado en este momento. La anterior clase creo que les mostré dónde se generan estos códigos, ¿no? Que es entrando a la oficina virtual, en la parte de RCIVA dependientes, y ahí tenemos una opción donde generamos código dependiente, ¿no? Ok. El número, tipo de documento, en este caso, este sería un carnet de identidad. Aquí tenemos diferentes tipos de documentos, en este caso sería carnet de identidad, ¿no? Cédula de identidad. Aquí tendríamos que determinar en estas columnas si es I de incorporación, B vigente y D de vinculado, ¿ya? Vamos a ver el enunciado. Estamos viendo de que en ningún momento nos dice que hay una persona que se haya retirado y que mucho menos que sea de un mes diferente a abril de 2021. Fíjense, son personas que ya están trabajando activamente. Entonces, todos van a ser, en este caso, vigentes, ¿ya? B. ¿Por qué? Porque son personas que, en este caso, ya trabajan y vienen trabajando un buen tiempo en la empresa. Si esta persona haya ingresado, por ejemplo, esta persona, el señor Carmelo Saucedo, ha ingresado en este mes de abril, pues tendríamos que ponerle I de ingreso. Si esa persona trabaja, qué sé yo, hasta el 30 de abril, pues le pondríamos D de desvinculado, ¿ya? En este caso, aplicaría solamente B, de vigente. Aquí en la parte de monto de ingreso neto, hay que tomar en cuenta de que de este importe básico, lo voy a copiar, copiar, copiar. A ver, va a estar la opción de copiar aquí. Derecho, copiar y me voy a dar. Donde ese importe neto lo voy a pegar. Ok, como valor. Ahora, hay que tomar en cuenta algo aquí, ¿ya? Acá, la base o importe neto para lo que es la planilla tributaria es justamente el descuento, no debe contener el aporte social, en este caso el aporte de la AFP. Por eso yo voy a multiplicar estos 11.500 por 0.8729. Ahora, alguien me dirá, ¿de dónde sale
¿De dónde sale el 87.29? Es solamente decir, ok, del 100% este señor aporta a la AFP, ¿no? El 271, es decir, 100 menos los 271. 271 sería el 87.29, que es lo que sería el valor neto del sueldo base para, en este caso, esta planilla tributaria. Es decir, no serían los 11.500, serían los 11.500 menos el 271 de las AFP. Podemos hacer algo así acá. 11.500, ¿no? Esto por 0.87 por 12.71. Esto es el AFP. Cierto, ¿no? Es el AFP, entonces el sueldo menos el aporte de la AFP, estaríamos hablando de que este es el sueldo. Esto sería el sueldo cotizable, ¿no? Cotizable para este impuesto. El RCI. Que este es el importe. Que este es el importe que he colocado acá, ¿no? 10.038.35. ¿Ok? En vez de hacer esta operación, yo lo que estoy haciendo es hacer una operación matemática de multiplicarlo directamente por 87.29 y con eso podría llegar a tener el valor, ¿no? Descontando el aporte a la AFP, ¿ya? ¿Ok? O sea, esto, hecho de esta forma, es exactamente lo mismo que yo multiplique el sueldo por el 0.08729 y con eso llegaría a tener el mismo valor que termina acá, ¿no? Ok, con eso ya tendría el sueldo, el monto de ingreso neto. Ojo, que esto es importante. Aquí en el monto de ingreso neto pueden haber otros, qué sé yo, otros pagos adicionales que sean cotizables para este impuesto, ¿ya? Entonces se denomina monto de ingreso neto. Ok, aquí tendríamos 16.574.51, que sería el ingreso neto para, en este caso, elaborar y descontar todo lo que conlleva la planilla tributaria. Bueno, aquí seguimos la siguiente columna, dice 2 salarios mínimos nacionales. Ok, ¿cuánto es el salario mínimo nacional? 2.164. Por 2, 4.300, en este caso, 4.328 bolivianos, ¿no es? Entonces ese valor lo arrastro hacia abajo. Ok. Entonces, el importe sujeto a impuesto base para el RCI-IVA, ¿cuál sería? Sería el ingreso, el monto del ingreso neto menos, en este caso, los dos salarios mínimos nacionales. 5.710.34, ¿ok? Hacemos la misma operación para todas las demás. Fíjense, aquí hay un tema. Este señor gana 10.000, 4.328 bolivianos. En este caso, estaría exento, es decir, que tendría un importe base para este impuesto de 5.710.35. Pero en los otros nos sale negativo. ¿Por qué? Porque los dos salarios mínimos nacionales exentos es mayor que tu total ingreso neto para este impuesto. Entonces, se entiende de que estos sueldos están por debajo de estos dos salarios y por ende no estarían alcanzados por el impuesto. Aquí podríamos poner, sí, en este caso, eso es menor que 0. Menor a 0, entonces, que me dé 0. Caso contrario, que me dé L15 menos M15. Fíjense, he hecho una función lógica para que me haga esta operación y me diga, ok, la diferencia entre este valor de acá, del monto de ingreso neto, menos el importe, en este caso, menos el importe de los salarios mínimos nacionales, si es menor a 0, que te dé 0, es decir, que si te da negativo, tendría que ser 0, o si es positivo, ok, que te dé el valor de la diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que dice acá, no? Exactamente que I igual a J menos K, o sea, este valor
este valor de acá, J menos K, si dice J es menor a 0, o mayor a 0, entonces que me dé J, sino que me dé, en este caso, la diferencia. Es lo mismo que dice acá, ¿ya? Solamente que lo hicimos con una fórmula 2. Cuando yo llego a determinar que aquí es 0, prácticamente todo lo demás es 0 para esta persona, ¿ya? Todo lo demás. O sea, no tengo más que hacer, ¿no? Es decir, fíjense que aquí en esta parte de casilla 693, ¿no? Es decir, donde nosotros descargamos el formulario 110 y es que presenta el formulario, este dependiente no es necesario, ¿no? No está obligado a presentar, entonces debería hacerlo, ¿se entiende? Eso no quiere decir de que esta persona, si desea, no pueda presentar el 110, lo puede presentar, por más que no esté alcanzado, ¿no? La normativa habla justamente de esa situación. En el momento en que él desee, puede presentar, descargar su formulario 110, por más que no lo necesite, ¿no? En otras palabras, fíjense. Entonces aquí ya tendríamos 0, 0, 0, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Para los tres últimos, ¿no? Para el segundo, tercero y cuarto ya no aplicaría ningún cálculo. ¿Por qué? Porque su salario es menos de 2 salarios mínimos nacionales y mucho menos aplicar el impuesto y determinar justamente y descontar el 13% de la salario mínimo nacional. Hay alguien ahí que está con audio silenciar. Ok. Ahora, en este caso, el primero sí, fíjense, el primero dice, ok, este señor gana 10.038, que es el ingreso neto para la razón de la planilla tributaria, le descontamos los 2 salarios mínimos nacionales, tendría un importe neto de 5.710.35 base para el impuesto. Ah, ok, entonces sobre ese valor vamos a calcular el impuesto, que sería el 13%, ¿no? Ok, entonces, ¿cuánto sería su impuesto? 742.35. Ok, pero ¿qué dice la normativa? Dice que aparte de eso le vamos a entregar a este trabajador o descontar del impuesto neto determinado de la RCIVA, en este caso el 13% de los salarios mínimos nacionales. Entonces igual digo, ok, 2.164 de salario mínimo nacional por 2 sería este valor, ¿no? 4.328. Ah, pero tiene que descontarse el 13%, entonces por el 13%, ¿no? De esos dos salarios mínimos nacionales sería 562.64. Entonces, ahora sí, el impuesto neto RCIVA que este señor debería pagar es, ¿no? Se determinó un impuesto de 742.35. Ah, pero le estamos descontando el 13% de los salarios mínimos nacionales. Por ende, a ver, acá no, por ende, tendría todavía un impuesto por pagar de RCIVA de 179.71. Ok. Supongamos que el enunciado no dice, ¿no? El enunciado por acá no dice que descargó formulario 110. Entonces, si no descargó, vamos a ponerle 0, ¿no? No presentó formulario 110. Ok, el saldo a favor del fisco sería, o es saldo a favor del fisco o es saldo a favor del dependiente. Siempre, esto está en función justamente a si se presentó o no formulario 110. Si hubiese presentado formulario 110, supongamos que hubiese presentado por gobiernos 200, entonces, se entiende. A ver, señores de impuestos, yo le debo 179, pero yo descargué en facturas 200. Entonces el saldo es favor a dependiente. ¿Por qué? Porque 200 menos 179, que yo les debo, serían 20.29, como saldo para mí como contribuyente para el siguiente periodo. Es que mi saldo a favor. Ok, pero en caso nuestro no presentó formulario, entonces se entendería que diríamos, ¿no? Que es un saldo a favor del fisco porque sería el impuesto neto determinado menos el formulario 110 que presentó, como es 0, prácticamente tendríamos un saldo a favor del fisco de 179.78. Sí, decía. ¿Verdad? ¿Sí? Decíle, pero te lo digo a tiempo. Ok.
Una vez que hemos determinado en esta planilla que hay un saldo a favor del fisco, pues no tendría que haber, se pondría 0 en la columna donde dice saldo a favor dependiente. ¿Por qué? Porque, bueno, solamente se debe llenar una de estas dos columnas. Ok. Entonces ya determinamos que hay un saldo a favor del fisco que debe pagar este señor de 179.79, ¿ya? 180, pues no redondeamos. Que fíjense que acá estamos redondeando 180, ¿ya? Esta parte es para llenar el formulario. Yo espero ya explicar, ¿ya? Ok. Luego, acá. Luego nos vamos a la columna, en este caso, a la columna 1, aquí tenemos. Dice, saldo a favor del dependiente del periodo anterior. Ah, ok. ¿Existe un saldo a favor? El enunciado no dice que hay un saldo a favor, ¿eh? Entonces, entiende que no existía. Cero. Ok. Mantenimiento de valor. Si bien nosotros hemos llenado aquí los datos, ¿no?, de la UFB, la otra vez, en otra clase les comenté, bueno, si bien existen los datos para la actualización, como hay un saldo a favor del periodo anterior de 0, pues entonces el mantenimiento sería igual a 0. Se entendería aquí que el saldo del periodo anterior actualizado sería la sumatoria de la columna S y T. Entonces, fíjense, sería más esto, más eso, 0 más 0 igual a 0, ¿no? Ok, el saldo utilizado. Cuando yo utilizo esta cuenta, en realidad se denomina saldo utilizado, es cuando yo tengo un saldo, ¿no?, en este caso, del periodo anterior, y que voy a utilizar ese saldo para cubrir este impuesto determinado. ¿Me hago entender? Fíjense, en el caso hipotético de que, por ejemplo, yo tendría 200 pesos, por decir, de saldo del periodo anterior, se actualizó por 2 bolivianos, entonces estaríamos hablando de un saldo actualizado del periodo anterior de 202 de crédito del periodo anterior, es decir, de la planilla de marzo. Entonces, digo, ok, voy a utilizar 179, de estos 202 voy a utilizar 179.71 para, en este caso, cubrir este impuesto determinado, ¿no? ¿Ok? Y por eso ya no pagaría hasta acá, que ya 0,0000000, ¿no? Bueno, en el caso hipotético nuestro, no tenemos un saldo, tampoco hay un mantenimiento de valor, por ende hay un valor no actualizado del periodo anterior de 0. Entonces, saldo utilizado, pues no utilizamos nada, porque no tenemos. Acá, saldo es recibo sujeto a retención, ¿ya? Aquí, ¿qué tendríamos que colocar? A ver, aquí colocaríamos, en este caso, si tenemos una retención, que es el que tenemos, pues copiaríamos este valor, 179.71, ¿no? Ese es el saldo recibo sujeto a retención. Ok, lo demás es 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque, bueno, solo no alcanza, ¿no? Ahora, después, acá, pago cuenta del 7RG del periodo anterior. Esto es las columnas que se han agregado. En este caso no aplica, no tenemos datos para esta parte. Tampoco el formulario 110, donde se presentaron facturas de este régimen, que están por compensarse, tampoco. Saldo a cuenta del RCG del periodo anterior, ¿no? Tampoco, ¿no? Y acá pago a cuenta del régimen 7RG utilizado, tampoco. En este caso, esto generalmente ya no se utiliza, ¿no? Es muy poco probable. Impuestos retenidos, ok, aquí ya vamos a copiar lo que dice justamente la columna de acá, la Y, ¿no? Aquí. Porque este es el saldo de recibo sujeto a retención. Ok, entonces copiaremos ese valor ahí. ¿Ok? Y lo demás sería 0, 0. ¿Por qué? Porque no tenemos más que hacer. ¿No? Ok. Acá, saldo de crédito fiscal IVA a favor dependiente para el siguiente periodo. En este caso de aquí, no tendríamos, ¿no? Porque aquí hay un impuesto retenido y lo demás son 0. Es decir, si yo pago este, pues no tendría un saldo, ¿no?, para el siguiente periodo, se entendería. Y mucho más si tendría un saldo de pago a cuenta del 7RG a favor de dependientes que pasa al siguiente mes. Tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos ni un dato en todas estas columnas. Okay.
Listo, con eso hemos terminado de llenar su planilla tributaria. Fíjense, no es compleja, solamente es llenar cada uno de los requisitos que nos pide cada una de las columnas y con eso podemos llegar a terminar. ¿Qué más nos pide el caso de estudio? Fíjense, dice que nos pide elaborar la planilla tributaria. Ya elaboramos la planilla tributaria con el nombre de la empresa y el mes al que corresponde, abril 2021, la planilla tributaria es la versión 3, es la que actualmente se está elaborando, ¿no? Y tenemos el salario mínimo nacional, que sería 2.164, ¿eh? De acuerdo al decreto segundo 3890, emitido 1 de mayo de 2021, ¿eh? Aquí tenemos los periodos para la actualización y estas son las cotizaciones, pero como no había un saldo periodo anterior, pues no tuvimos que utilizarla. El periodo de la planilla es abril 2021, como el caso lo especifica. Ok, fíjense, aquí tenemos los totales, ¿ya? Y acá abajo tendríamos los totales redondeados. ¿Por qué redondeados? Porque ustedes saben que los impuestos se liquidan sin centavos. ¿Para qué redondeamos? Para llenar el formulario 608 en sus diferentes casillas. Fíjense que aquí cada columna tiene un número de casillas, C13, C26, C27, C2000, C215, C1215. Estas son las casillas que si vamos al formulario 608, la encontramos en esta columna acá, ¿no? De casillas. Bueno, vamos a llenar este formulario para acabar este ejercicio. Entonces, ¿cómo yo lleno el formulario 608? Fíjense. Primero debo poner el número de orden. Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto lo genera automáticamente el sistema ¿no? de impuestos nacionales, ¿no? Eso nosotros no tenemos mucho que hacer ahí. Lo hace el sistema de acuerdo a una codificación interna que ellos tienen. ¿No? El número de NIC sí lo tenemos, ¿no? El número de NIC en esta planilla tenemos acá, que sería 3160-780-20. Y 5160-780-20, el mes dijimos que era 4, el año 2021. La fecha de presentación de este formulario, como termina en 0, este NIC tendríamos hasta el 13 del mes siguiente, es decir, si es abril, sería mayo, hasta el 13 de mayo. Pongámosle que lo declaramos ese día, 2021, mayo 13, ¿no? Así se coloca la fecha en este formulario, por si acaso. Primero el año, mes y día, ¿no? 13 de mayo de 2021. Bien. Digamos que este formulario se declaró ese día en el cual se venció. Ustedes saben que aquí tenemos, esta es una declaración jurada original, ¿sí? Por ende, no sería una declaración jurada rectificatoria y no se llena nada de esto, ¿no? Ok, aquí podemos tiquear, ¿no? Fíjense, tiqueamos, ok, esto es original. Ok, ¿qué más? Fíjense, ustedes acá ya en este formulario, como está con fórmula, ya lo ha llenado, ¿ya? Pero bueno, lo vamos a borrar. La idea es que aprendamos, pero es sencillo, es fácil, tampoco nos vamos a, en este caso, a complicar mucho, ¿ya? Fíjense, para llenar este formulario es prácticamente copiar las casillas de los importes que se detallan en esta fila, aquí en la fila 19 y 20, ¿ya? Si nos vamos acá, el ingreso, el monto de ingreso neto, que era 16.574.51, redondeado sería 16.575, ese importe dice se debe llenar en el formulario 608 en la casilla C13, ok, casilla 13, me voy acá, busco la casilla 13, fíjense aquí, y aquí coloco ese importe, ¿no? 16.575, 16.575, ¿ok? Y fíjense, dice importe neto, ¿no? ¿Qué dice aquí? Monto de ingreso neto. Si me voy acá, exactamente el mismo nombre, ¿eh? Me voy a la siguiente fila. Dice casilla 26. Acá, casilla 26. Dos salarios mínimos nacionales imponibles. Y aquí dos salarios mínimos nacionales no imponibles, ¿no? Entonces, casilla 26. Entonces, aquí lleno este valor. Para no tener que llenarlo más, me voy aquí, coloco ese valor, 17.312. Casilla 27, me voy acá, más, aquí, casilla 27, 5.710. Casilla 2000, voy y busco acá, casilla 2000, aquí está, ¿no? 742.
Casilla 215. Me voy acá. Más casilla 215. Ah, es 563. Casilla 1215. Me voy acá. Aquí está la 1215. Es 180. Casilla 202. Me voy y busco la casilla 202. Ah, es 0. Ok, entonces aquí es 0. Bien. Bueno, no me lo muestra. No me muestra. Ok, no hay problema. Más, casilla 201. Me voy aquí, la casilla 201. Me voy más para abajo. Casilla 201, aquí está, es 180. Casilla 634. Aquí 634, 0. Más, casilla 635, aquí es 0. Casilla 648, me voy a equivocar, es 0 igual. Casilla 649, fíjense, aquí está la 649, igual es 0. Entonces, colocaría acá. Casilla 649, igual es 0, ¿no? Casilla 650, me voy acá. 650, igual es 0. La casilla 450, me voy más. Voy aquí, casilla 450, 180, dice, pues, ¿no? Creo que le pele aquí, me voy a enfocar. Ahí, ¿no? 180. Y así voy copiando, ¿no? Casilla 466, me voy aquí en la planilla tributaria, 466. Lo que pasa es que esta planilla tributaria, cada una de las columnas son las mismas columnas que vamos a encontrar en filas, lógicamente, en el formulario 608. Por eso hay esa sincronización, ¿no? de información. Eso nos ayuda a llenar más rápidamente este formulario, ¿no? La casilla 407, vamos aquí, 471, ¿verdad? Casilla 472, igual es 0. Casilla 909, voy aquí, 180. La casilla 592, que sería aquí la 592, que es 0, y la casilla 469, ¿no? Me voy aquí, 469, aquí vale 0, ¿no? Por ende, bueno, hasta ahí acabó, fíjense, ¿no? Nuestra planilla tributaria, pero aquí nos queda, a ver aquí, ¿qué pasó aquí? Ah, ok, creo que digitamos de los 592 y casilla 469, ok. Ahora aquí, fíjense, se nos acabó la planilla tributaria, no hay más casillas, pero nos queda todavía una que se denomina retención RCIVA de pagos en el periodo a desvinculados u otros. A ver, cuando una persona se retira, por eso se denomina desvinculado, aquí nosotros colocamos el importe retenido por concepto de RCIVA por estos pagos que se realizan a esta persona. A ver, ustedes saben de que, por ejemplo, cuando las vacaciones solamente se deben pagar en situaciones de retiro, ¿no? Y no así, en este caso, cuando el personal está trabajando dentro de la empresa, porque se entiende que debe gozar de ese derecho de vacaciones para su descanso, ¿no? Ok. Las vacaciones, por ser, en este caso, por ser pagadas en la liquidación, no están exentas del RCIVA, pero como esa persona ya está desvinculada a la empresa, es decir, ya se retiró, presentó su carta de renuncia y se paga la liquidación 15 días después, no puede incorporarse ese ingreso dentro de esa plantilla tributaria. Por ende, se entiende de que debería descontársele el RCIVA. En otras palabras, si dentro de la liquidación se le pagó 1.000 bolivianos por vacaciones, a esos 1.000 le debemos calcular el RCIVA, 1.000 por, en este caso, el 13%, estaría hablando de 130. Ah, ok, ese era el impuesto. Entonces se lo descuento, no le pago eso, y aquí, en este formulario, es que llenaría ese importe. ¿Ya? Ah, esos 130 corresponde a retenciones de RCIVA de pagos en el periodo a desvinculado y otros, es decir, a personas que no trabajan ya en la empresa, pero que corresponde hacer esa retención. En el caso nuestro, no aplica, ¿ya? Digamos 0, ¿ya?
No hay. No aplica. ¿Por qué? Porque el caso de estudio no habla de esta situación. Ok. Entonces, estos 180 que se determinaron, ¿no?, como impuestos retenidos en la planilla salarial, esos 180 van a pasar directamente acá. Fíjense que en el rubro D dice saldo después de compensación de pagos a cuenta. Es decir, aquí nosotros podemos haber hecho una rectificación de este formulario y eso hemos pagado, podemos compensar, ¿no? O de periodos anteriores iguales, en el mes que se liquida o en un periodo anterior, ¿no? Ok, saldo de pago disponibles a periodos anteriores a compensar. Entonces, esto es para compensar pagos que se hubiesen hecho en el mes o en el periodo anterior, ¿no? Y que producto de las rectificaciones se hubiesen quedado como pendientes, ¿no? Ahí. Ok, en este caso no aplica ninguna de estas casillas y directamente colocamos este importe determinado en la casilla 909, en la casilla 996 como 180 bolivianos, que sería un saldo de impuesto a favor del fisco, ¿no? Es el impuesto que se tendría que pagar. Luego tenemos el rubro E. El rubro E habla justamente sobre el adeudo tributario, multas y sanciones. Es decir, que si yo declaro este formulario fuera de fecha, tendría que a este importe determinado calcularle un mantenimiento de valor, unos intereses, y si existe una multa en convierta de formales, lo podría, en este caso, llenar aquí, y incrementar el impuesto determinado a favor de fisco. En este caso no aplica, entonces colocamos los 180 de la casilla 996 a la casilla 955, ¿no? Como lo muestra aquí. Trasladamos ese importe ahí, ¿no? Luego tendríamos, en este caso, la compensación del pago de la deuda tributaria en efectivo o valores o en el CEGIP, ¿no? Es decir, a través del sistema de pagos del Estado. Pero solamente del CIGEG es para el tema de instituciones públicas. En el caso nuestro es una empresa privada y no aplicaría, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Trasladamos este importe de 180 a la casilla 955 a la casilla 746, 180. Ese es saldo definitivo a favor del fisco. Por favor, María José, si estás ahí, por favor, ¿nos puedes capturar la pantalla de asistencia? Está bien, dicen. Ahorita lo subo al grupo. Tenemos un minuto, entonces ella captura la pantalla de asistencia y volvemos enseguida, ¿ya? Para terminar esta parte.